tal? Soy Jorge Palacios y bienvenidos a Fronteras 360, transformando el diálogo migratorio. Hoy tenemos el primer webinar de un ciclo de 4. El tema de hoy será la fragmentación familiar, el precio del progreso. Tendremos dos invitados de lujo para desarrollar este tema, pero no sin antes invitarlos a que observen el siguiente video. Adelante. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Fronteras 360, la nueva movilidad humana. Mi nombre es Luis Carlos Rodríguez de la Cruz, soy el coordinador del área de Migraciones Forzadas y Refugio en la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES en Colombia. Fronteras 360, la nueva movilidad humana, es un espacio de comunicación digital en el cual a través de una serie de webinars compartiremos con diferentes personas expertas en la materia para analizar o revisar frente a los retos y las oportunidades que se presentan en torno a este tema que cada día tiene mayor relevancia e impacto en el mundo y principalmente en América Latina y el Caribe. Para iniciar esta sesión de webinars que estaremos compartiendo a lo largo de estas semanas, iniciaremos con un tema que se considera muy importante y es el tema de la fragmentación familiar. ¿Qué impacto tiene en la familia los fenómenos de movilidad humana, ya sea voluntaria o forzada? ¿Qué retos genera también en el tema del tejido social? ¿Cómo mediar con temas como el duelo migratorio? Cómo reducir los riesgos para las personas que están cruzando con sus familias y que muchas veces encontramos en estos flujos, más recientemente los que están cruzando de manera terrestre, por ejemplo la separación de las personas cuando encontramos niños y niñas y adolescentes no acompañados. Son muchos los retos que se enfrentan las familias, ya sea quienes se quedan, quienes se van, y este será uno de los primeros temas que abordaremos en este webinar, donde esperamos con diferentes puntos de vista de diferentes expertos y expertas poder encontrar apuestas que puedan permitir mejorar o por lo menos responder de la mejor manera a las dinámicas que se presentan en torno a este tema. Y con ese primer tema comenzaremos a revisar hacia dónde vamos, los retos, oportunidades y qué podemos hacer cada uno desde los diferentes ámbitos, el sector público, el sector privado, desde la sociedad, la academia, desde las organizaciones de sociedad civil, entre otros. Bienvenidos y bienvenidas a Fronteras 360, la nueva movilidad humana. Bueno, ya estamos de regreso para empezar nuestro desarrollo. Vamos a presentar a nuestros dos invitados. Tenemos a Fernando Villavicencio Alvarado, psicólogo, psicoterapeuta, máster en intervención y psicoterapia familiar sistemática en la Universidad de la SUAY, diplomado superior en psicoterapia sistemática de pareja, Escuela Sistemática Argentina y Universidad Flores, también de Argentina, profesor a tiempo completo de la Universidad de Cuenca. Nuestra invitada, Aida del Carmen Jesús García Naranjo Morales, experta en políticas de género e igualdad por más de 30 años. Politóloga, educadora, música, defensora de los migrantes y sus familias, feminista, activista social e internacionalista, con experiencia en el sector público y privado a nivel nacional e internacional. Bienvenidos a este espacio. Adelante. Bueno, de mi parte, muchas gracias al panelista, mi compañera de tertulia, y a todos aquellos que nos van a ver y escuchar. La fragmentación familiar, el precio del progreso, Fernando. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bien, yo creo que es una paradoja en la que se encuentra la familia latinoamericana actualmente, históricamente en otros lugares del mundo,
y ahora específicamente en el Ecuador. Yo creo que varias variables han intervenido para el deseo y el impulso migratorio y el hecho migratorio también en el año 2023, que es las condiciones económicas inestables de nuestro país, las condiciones de seguridad y la historia migratoria también que jala eh, a las personas y a esta generación a que continúen el hecho migratorio. Y digo que es una paradoja porque mientras tienes buenos argumentos, eh, como económicos, sociales, incluso de esto de la percepción de inseguridad, de la búsqueda de seguridad, y por cierto, los países, se ratifica que los países de destino ecuatoriano siguen siendo los países seguros económicamente y seguros socialmente como Estados Unidos. Es decir, que existe un argumento que es real. Es paradójico porque vas en busca de bienestar en la migración y queda un malestar en las personas o en los miembros de la familia que se quedan aquí en el Ecuador. El malestar es, bueno, social, también es económico, hasta que puedan readaptarse al vínculo de la remesa y sobre todo, bueno, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, y me centro en esto del malestar emocional. Entonces, la familia necesita reestructurarse definitivamente y luego podemos hablar sobre cuáles son las maniobras que hace la familia para redefinirse, contando con un ausente y también el daño emocional en los miembros, especialmente en los más pequeños. Es decir, existe una fragmentación, ¿sí? No solo de la estructura social de la familia, sino una fragmentación en el vínculo emocional del que se va con los que se quedan. Y también yo diría que existe una fragmentación del yo en el sentido figurado, es decir, como también el yo de los que se quedan, de los niños, tienen que readaptarse a alguien, a un ausente o a una persona que no cuentan ni contarán para físicamente por el resto de la vida. Y claro que sí. En primer lugar, pues muy buenas tardes, un saludo ¿Cómo está? especial Buenas tardes. al compañero de acá de la actividad y, digamos, tiene una carrera excepcional que nos permite, digamos, reflexionar sobre la presencia, la ausencia, la fractura, ¿no? Estamos ante una situación dolorosa. Yo, sin embargo, no quisiera dejar de abordar un marco global antes de pasar exclusivamente al tema de la fragmentación familiar, ¿no? Es decir, yo considero que para el tema hoy día que estamos abordando, la fragmentación y la prolongada ausencia, tiene elementos que nosotros tenemos que considerar. El triunfo de Trump en Estados Unidos es la peor noticia que le puede llegar a los migrantes de América Latina y el Caribe, ¿no? Estamos ante una pandemia también, ante una pandemia antimigrante, así como vivimos la pandemia del COVID y antes, por supuesto, la pandemia estructural. Entonces, creo que la fragmentación familiar se está enfrentando a estas tres circunstancias que son graves, a esa circunstancia de una coyuntura política determinada en el mundo por una política antimigración y, por lo tanto, anti-unidad familiar también. ¿Cómo no? Estamos en un post-COVID y esto ha sido fundamental en el sentido de afectar la distancia para las familias migrantes. Yo tengo conocidos y personas que fueron a alguna actividad fuera del país y no pudieron volver, que tenían la idea, digamos, de una actividad, de un servicio, particularmente en el Perú, las mujeres trabajadoras domésticas y las mujeres vinculadas al tema de la salud, y no pudieron volver. Y luego, indudablemente, el tema, digamos, de la fragmentación familiar mirada desde un análisis estructural. En el caso peruano, conozco, por supuesto, los otros casos de América Latina y el Caribe. Es más, Ecuador ha sido considerado pues un país champion para el tema de la migración dentro de lo que es el Pacto Mundial de las Migraciones. Pero dentro de lo estructural, efectivamente, lo normal en términos de reunificación familiar era que la esposa seguía al esposo luego de que éste abría un campo, digamos, en el exterior, y luego las redes familiares hacían
que esto se produjera en una cadena de carácter familiar que indudablemente tenía como como una de las grandes motivaciones la reunificación familiar, más allá del conocimiento de las normas, que es un elemento también dentro de los problemas estructurales. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hoy día en el Perú hay 30% de hogares monoparentales. Es decir, no es la esposa que va siguiendo al esposo que fue a la migración fuera, digamos, del lugar de origen, sino que efectivamente ella incluso cambia de rol, deja de ser la mujer del ámbito privado o del ámbito doméstico en el Perú para pasar a ser la proveedora, porque antiguamente tenía una lógica de receptora. Pasa a ser la proveedora porque no existe el proveedor, en la medida que tenemos 30% de familias monoparentales y por lo tanto no es que va siguiendo el esposo no existe en esa reunificación familiar. Entonces creo que es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta, dado lo que yo considero esos factores que tienen que ver con una política global antimigración, con una política post-COVID que afectó dramáticamente la vida de la reunificación y con una política que tiene que ver con el cambio de roles, del rol doméstico al rol productivo, al rol social, ¿no? Esto es indudablemente un cambio en el paradigma también de la persona migrante, en particular de la mujer migrante, que indudablemente va a traer ruptura, va a traer malestar, va a traer ausencia, va a traer distancia, va a tener lejanía y por supuesto no necesariamente se va a resolver y no estamos, digamos, con estadísticas que mejoran la reunificación familiar. Estamos con estadísticas que son adversas a la reunificación familiar, porque este tema de la política antimigrante no se da ahora solamente con el triunfo el 5 de noviembre de Donald Trump, se da en Europa, en una Europa misógina, en una Europa xenofóbica, y quizás pudiera añadir dentro de lo estructural otro elemento. Como consecuencia del COVID, no se venían produciendo ya en los últimos años migraciones extrarregionales, efectivamente por el paro mundial, por lo que se llama el encierro mundial, por lo que se conoce como el reseteo mundial, y efectivamente esa migración se dio intrarregional, no se dio a los países, digamos, extracontinentales, por decirlo de alguna manera, y nosotros tenemos más de 12 millones migrando dentro de la región, que no era la prioridad que tenía la persona migrante, entendida esta también como población económicamente activa, y está esperando un mejor lugar de destino, y eso no necesariamente es el sur global, para producir, digamos, un nivel de reunificación familiar. Yo lo dejo acá como una pequeña introducción, como una motivación, saludando a los dos colegas que están con nosotros, para que ustedes un poco me monitoreen cómo quisieran que hagamos el diálogo general de este momento en que se organiza, digamos, este webinar tan importante de un tema pocas veces abordado, digamos, en la academia, en los webinars y en la actividad social en general, ¿no? La política migratoria, porque a la crisis estructural, que en nuestro caso en el Perú no es coyuntural, es una crisis de gobierno, es una crisis de régimen, es una crisis de modelo de dominación, le tenemos que pues aumentar, no como definíamos solamente antes, la crisis pues política, social, económica, luego efectivamente climática, tenemos que hablar de la crisis migratoria también como un problema central que hoy día, digamos, el globo vive, ¿no? Correcto. Muchas gracias, Aida. Fernando, esta migración de los padres para luego, o perdón, el esposo para luego llevar a la esposa y luego a los niños, eso conlleva tiempo, porque eso no solamente se realiza en corto tiempo, muchas veces en mediado y largo tiempo. Y los padres van envejeciendo y los niños van creciendo y van evolucionando. ¿Cuál es el impacto? Porque eso genera un impacto psicológico, un impacto social, obviamente. Fernando. Gracias, Jorge. Voy a seguir las huellas de Aida en lo posible y tu pregunta también. Yo creo que Aida nos ubica en una posición muy interesante. O sea, primero,
Antes la reunificación implicaba del retorno del migrante. Como dices tú, había había la esperanza del retorno, incluso en el año 2015 aproximadamente, se hicieron algunos programas de aquí en el Ecuador, supuestamente beneficiando el retorno del migrante, lo cual fue todo un fracaso. El, es la cuarta generación de migrantes en el Ecuador. El segundo boom del 2000, después de la dolarización, han venido cuatro generaciones más. Una generación más anterior ya se estabilizó allá en los Estados Unidos. Luego pasó a ser otra opción, Europa, España específicamente. Pero resulta de que el retorno no es una opción también ahora, o la única opción ahora. Es más bien la reunificación de la familia allá en el país de destino. Y diría que habiendo tantas generaciones de allá, son pocos los que se quedan en algunas familias y son más los que están allá. Entonces, más bien es la lucha, el esfuerzo por los de allá jalar a los que están aquí. ¿Quiénes están aquí? La generación de los viejos, de los padres, ¿no? De los 60 años, 70 años, y la de los abuelos, que tienen cierta facilidad debido a que muchos están legalizados en Estados Unidos, la facilidad de poder llevarles allá. Yo diría de que existe una ramificación definitiva con una generación allá y la otra, las reunificaciones temporales, estacionarias, de turismo, de visita. Sin embargo, y algo que me llamó la atención de lo que dijiste, Zaida, con esto del triunfo de los republicanos en los Estados Unidos, es el hecho de que se está cuestionándose ya la legalidad de los hijos de los emigrantes ilegales nacidos en los Estados Unidos. Es decir, existe un proyecto de ley donde no se les puede dar la nacionalidad a quienes nacen en los Estados Unidos. Fíjate vos, si sus progenitores son ilegales. Es decir, estamos hablando de una psicosis sobre la migración y la denigración sobre la migración, un discurso denigratorio sobre la migración. Yo diría que también el otro aspecto que tú planteaste es el hecho de que se feminizó la migración, ¿eh? Antes era masculina, como dice Jorge, el hombre jalaba, era el primero, no sé, había esa antropomorfía migratoria definida, primero va el gran héroe, ¿no es cierto? Aunque si vemos de otros enfoques, primero va el villano, ¿no? Dependiendo del daño a veces emocional que queda en la familia, pero bueno, va el héroe, ahora va la heroína. Solo que hay un problema, o sea, como tú también lo mencionas, estoy muy apegado a tu discurso de la misoginia, ¿no? Entonces, el hombre cuando migra es un héroe y la mujer cuando emigra, es una abandónica, es una mujer abandonadora, es decir, hay una fuerte carga estigmatizadora de mala, de malvada, de irse en contra de natura, ¿no? Aunque la misma emigración es una paradoja del amor. Se supone que el amor es incondicional, ¿eh? Es decir, y el amor incondicional de los progenitores con los hijos o la pareja significa todos los sacrificios en pos de la familia, en pos de los hijos, ¿eh? Ese es el amor incondicional, todos los sacrificios, todos los cuidados. En el caso de la migración, es un discurso en donde el amor es condicional, tiene un discurso condicionatorio, que es este de que me voy porque te amo, es una paradoja, ¿no? Me voy por tu bien, es una paradoja, es más o menos como decir, te pego porque te quiero. Obviamente que el argumento que hablábamos sobre el progreso, la necesidad de la protección, del cuidado, de la violencia, etcétera, de sobrevivir, de un mejor empleo, tiene una justificación, pero se enfrenta a esta realidad del amor condicionado, y el amor sin iniciativa también, porque a ver, quedan muy niños los hijos. Y si les preguntas de ellos si quieren que papi se vaya, dirá que no. Y si quieren que mamá ahora se vaya, dirán que no. Pero la condición es me voy por ustedes. Así como que la carga de culpa se queda en el niño, se queda en la familia y no en la persona que migra. El,
Yo pienso que en resumen de mis dos propuestas que apuntaran la tuya es esto, de que la reunificación también se da en los lugares de destino, que la migración tiene este estigma de mala, de delictiva, de no aportante a los países en desarrollo, al punto de la locura de negarle el lugar de nacimiento a los hijos, a los niños por ser hijos de migrantes ilegales y la otra, la feminización de la migración, la iniciativa, y lastimosamente también estigmatizada con el nombre de abandónica. Y bueno, ya luego hablaremos sobre posiblemente el daño psíquico y emocional y estructural en la familia del migrante. Gracias, Fernando. Para Aida le tengo unas preguntitas. ¿Qué impacto tiene la fragmentación familiar en el desarrollo emocional de los niños y adolescentes? ¿Y qué consecuencias sociales y económicas puede tener la fragmentación familiar, pues a largo plazo? Adelante, Aida. Bueno, es indudable que mi valoración en este contexto, en estas circunstancias, en donde he hablado de las características en que eso se está produciendo, es por supuesto un impacto negativo. No estamos hablando de un buen momento para la reunificación familiar en un contexto que le es absolutamente adverso por el conjunto de aspectos señalados. Jorge, es más, cuando tú hacías una segunda intervención, es decir, primero va el papá, primero va la mamá, después va la mamá, ¿no? Yo comparto un poco lo que dice Fernando en el sentido de el héroe que sale y la villana que abandona. Entonces también hay una afectación de la relación, pero primero porque no son los padres los que se están yendo, no son los padres. El patrón de migración también ha cambiado. No es que el papá era el que iba en busca de otros destinos mejores para la familia, porque efectivamente el papá existe en algunos casos y no existe en otros casos. Y esto nos habla pues de estándares muy altos y de porcentajes muy altos. Y finalmente, por supuesto, hay una sensación de abandono en el desplazamiento de las responsabilidades de los afectos. Es decir, en Centroamérica, por ejemplo, que tenemos una migración altísima, las sociedades son sociedades de abuelas y niños, no son sociedades de padre o madre y niños, sino de abuelas y niños, porque el migrante, por supuesto, que es la población económicamente activa básicamente, y en el caso de las parejas que son padre y madre, o en el caso de las parejas monoparentales, no necesariamente están migrando con los niños porque no están dadas las condiciones de los niños. Entonces, indudablemente, cuando se habla no solamente de la valoración es contraria en esos momentos a tener una mirada favorable a lo que está produciéndose en la unificación familiar, sino las consecuencias en los menores. Nosotros desde CEDAL, que es parte, institución, digamos, de la cual soy directora, que es parte de la Red Sin Fronteras, tenemos estudios en donde indudablemente los niños están afectados porque se les dice, partimos por ustedes, partimos para el bienestar de ustedes, los abandonamos por ustedes. Y efectivamente, muchas veces esto es pues como el divorcio. Muchas veces resulta siendo de que no hay divorcio para garantizar una felicidad de los niños que vean a padre y madre. Y esto no resulta ser porque son relaciones violentas. En el caso de la reunificación familiar, en donde también el niño entiende que papá y mamá, en el caso de haberlo, se va fuera por el bienestar del niño, efectivamente ellos están profundamente afectados. La mayoría de los casos es una atención de la abuela que por supuesto responde a otras generaciones, responde a otros conceptos, responde digamos a otro patrón también de formación y de desarrollo en Centroamérica y en Sudamérica también, ¿no? Estamos hablando también de situaciones en donde estos niños son niños y niñas creadas en el ámbito urbano y estamos con abuelas o abuelos en el ámbito rural, en donde muchas veces se les regresa a los niños al ámbito rural, a donde hay, para el caso peruano, lenguaje materno. No nos olvidemos que en el caso del Perú que hay 44 lenguas originales y cuando no se produce la reunificación familiar, se produce un repliegue hacia la región de origen. Es decir, se dejan las capitales, se dejan las provincias capitales y hay un repliegue, ¿no?
Entonces, yo sí creo que hay una afectación a niñas, niños y adolescentes, y muchas veces esto cae también en otro tipo de circunstancias. Cae para los menores en temas de trata, cae hacia los menores en temas de embarazo adolescente, cae para el caso de niños en abuso infantil, que se da también dentro de la familia. Recordemos que los indicadores dramáticos de este abuso, del hostigamiento también, no solo del abuso, tiene indicadores enormes dentro de las familias peruanas, efectivamente, ¿no? Muchas veces también disfuncionales por razones estrictamente económicas y por razones de los orígenes de sus propios territorios, ¿no? Entonces, no veo yo un buen momento para que estemos satisfechos del tema migratorio en favor de procesos de reunificación familiar. No con eso estamos diciendo que debiéramos anular los derechos. Desde que se aprueba el Pacto Mundial de las Migraciones para una migración ordenada, segura y una gestión de la migración, digamos, de la gobernanza migratoria, indudablemente tenemos que decir que estamos ante un magnífico texto que aborda el tema de la unificación familiar, ¿no es cierto? Por supuesto, estamos ante un magnífico texto, pero mucho me temo que entre lo que se dice y lo que se hace hay muchísimo trecho y que por supuesto sabemos pues como es una frase ya trillada y común que el papel lo aguanta todo, ¿no? Estamos viviendo una situación de crisis migratoria en donde indudablemente hay una afectación, primero, no necesariamente favorable a garantizar el derecho a migrar y a unificar la familia, y tampoco no hay una migración favorable a que las condiciones de vida de esos niños que sí logran acercarse a sus padres en un país de destino, porque muchas veces también quedan en un lugar de tránsito, estén siendo garantizadas por un ejercicio pleno de derechos como niños migrantes en otra ciudad. Nosotros en estos momentos estamos con una altísima tasa migratoria que no la habíamos tenido en los últimos años. Esto se viene produciendo desde Pedro Pablo Kuczynski, en donde indudablemente se quiso traer una mano de obra que tuviera un costo menor a la que ya tenía el Perú, que ya era crítica, justamente por la creación del Grupo de Lima, impulsado por Pedro Pablo Kuczynski. Y esa creación del Grupo de Lima tenía un objetivo estrictamente político, no era promover una migración de cara pues a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, de respeto a la migración, de garantía para la reunificación familiar, y la situación en la que viven los niños migrantes es crítica, en las calles, en la mendicidad, en el abuso, en el desconcierto en general y por supuesto con condiciones de vida precarias en materia de salud, en materia de educación, en materia de protección de los derechos sociales dentro de nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad además ha exacerbado la xenofobia y esto también no solamente se da con el adulto mayor, sino también se da con niños, niñas y adolescentes en donde han disminuido sus características de ejercicio de derechos efectivos, más allá que la normatividad, por supuesto, ha avanzado en una garantía formal de derechos. Por eso digo que hay una enorme brecha entre lo que se dice y entre lo que se hace, entre una política pública que se formula y entre una implementación que no tiene condiciones, que no tiene una economía que garantice una implementación basada en derechos para respetar los acuerdos internacionales de la reunificación y que los efectos en niñas, niños y niños no sean efectos que los perjudiquen. Hoy día efectivamente están siendo perjudicados en el ámbito de la reunificación familiar, justamente porque esta reunificación además ha partido de atender al migrante con políticas sociales asistenciales que han tenido mínimamente que ver con algo de comida, con algo de salud, con algo de seguridad, con algo de vacunas, como fue en un principio en el año 20, pero no estamos ante una garantía plena de Le queda derechos un minuto, políticos, de Aida. derechos sociales, de derechos culturales, educativos, ¿no? Sí, ahí yo quisiera contar algo también, ¿no? A la intervención de Aida.
que cuando el esposo o la esposa que migra, pues también hay casos que consiguen una pareja y ahí definitivamente hay una ruptura inevitable. Pero bueno, Fernando, ¿cómo puedo ayudar a una familia que está atravesando una situación de fragmentación familiar? ¿Y cómo pueden los padres separados fomentar relaciones saludables con sus hijos? Adelante, Fernando. El, el perfil del inmigrante ha ido cambiando este último lustro, ¿no? Si bien hay una suerte de migración parentalizada, es decir, son los progenitores los que se van, primero el uno, luego el otro, etcétera, jala a los demás. Eh, Sucede que en una investigación que hizo la OIM en el 2023 aquí en el Ecuador, 1.200.000 personas ecuatorianos en condiciones laborales manifiestan su intención de emigrar. 1 millón de un país de 7 millones de habitantes, 1.200.000 desean emigrar. De esos 370.000 personas, es decir, aproximadamente el 20%, están entre los 18 y 29 años de edad y que son los que manifiestan que quieren emigrar. Estamos hablando que la generación Z es la que quiere irse del país y precisamente no están casados, son los que nacieron en pleno conflicto económico del Ecuador en el 2000. Y son personas que están entre los 18 y 29, como decía, y que son personas preparadas. Entonces también no solamente van por la reunificación familiar, que es aproximadamente el 9% que es el que va por ello, el resto lo que va es para mejorar sus condiciones de vida. Si estamos hablando un fuerte fuga de cerebros y lo cual debilita la estructura económica y social de nuestro país. Estamos hablando de jóvenes que pueden hablar los idiomas, jóvenes que desean migrar académicamente para perfeccionar su formación y quedarse en el país donde, especialmente en Europa, fíjate, la migración académica es europea. Entonces, ¿qué pasa con las familias en donde los progenitores son los que se van y se quedan aquí los niños? Yo pienso que el primer efecto es estructural, es decir, el, el rol y la función que cumple el papá y la mamá, a alguno de ellos o a alguno de los hijos puede pasar. Si es posiblemente en una familia donde hay un hijo mayor, se quede hecho cargo del cuidado, etcétera, tal vez de la administración del dinero, pero si son muy pequeños, se queda la abuela, se queda la tía, es decir, como que se recurre a la familia ampliada. Eh, yo diría que un tema que no ha sido profundizado, yo soy autor de un libro que se llama Otros Caminos, que habla sobre el duelo de los emigrantes y cuáles son sus repercusiones psicológicas, las repercusiones en su yo, en su estructura del yo, de la migración, el duelo que se sufre. Es más, en el libro que escribí planteo que la ausencia de los progenitores es una pérdida ambigua en los hijos. Es decir, los hijos consideran que tienen padres y no tienen padres. Tienen padres psicológicos porque lo escribe, porque se llama todos los días, etcétera, pero no tienen padres físicos, no lo tienen. Es entre sí y no hay como una pérdida definitiva del vínculo. Hay todavía una conexión, una cadena que nos une. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, la elaboración del duelo, la pérdida de estos niños, de no tener a sus progenitores, implica una serie de conflictos a nivel académico, a nivel social. Cuando el progenitor se va, es decir, la familia cómo queda socialmente en cuanto a la pertenencia a las familias ampliadas, por ejemplo, la comunidad es otro de los grandes conflictos que los que se quedan tienen que padecer. Yo diría que hay una gran carencia que es no tocado, no profundizado, que es el apego, ¿no? Si los niños necesitan eh, una cercanía física y emocional con sus cuidadores. Eh, que da este apego, da seguridad en su yo, mejora su identidad o estructura mejor su identidad,
su autoestima, su autopercepción, ese apego seguro, esa cercanía, ayuda a que la persona tenga más iniciativa sobre sus ideas de éxito en la vida, etcétera. Frente, si nos planteamos hacia el apego, la ausencia del progenitor o de una progenitora, lo que implicaría es la ausencia del apego. Que es la ausencia del apego o el cambio del apego de seguro a un apego inseguro, un apego distante, un apego miedoso. Estamos hablando de que el niño crece con inseguridades, el niño crece con una pésima percepción de sí mismo, con un cuestionamiento de su identidad, por ejemplo, si su identidad está en la estructura completa de la familia, si está papá, mamá, o si no debe contar, es una suerte de psicosis, de locura que el niño y el joven maneja en su cabeza y en su corazón, metafóricamente. El, los niños inseguros, con apego inseguro, que estamos hablando de la teoría de Bowlby, pues terminan en lo que está planteando Aida. Es decir, son niños que son más proclives a ser seducido o ser captado por los factores de riesgo, como por ejemplo las adicciones, el abandono escolar, sobre pocas expectativas de éxito en la vida, relaciones conflictivas con las personas, etcétera. Yo diría que hay una suerte de dos disonancias para de aquí poder plantear alguna opción. Hay como suerte de dos disonancias, una disonancia afectiva del niño, del adolescente. Cuando los progenitores se van, esta disonancia afectiva sería el de que si soy querido o no soy querido, ¿no? Te vas porque me quisiste, pero en realidad yo hubiera querido que estés. Si me amas o no me amas, o es tu culpa la que me hace que te contactes conmigo, y una disonancia cognitiva que implicaría el alejarse de la realidad del otro. Los que se quedan, les es muy complejo ponerse en el lugar del que está allá, y el que está allá, muy complejo ponerse en el lugar de los que están acá. ¿Qué es lo que se puede hacer con estos niños, adolescentes y la familia? El sistema educativo, yo diría que es un mesosistema y también un macrosistema, macro mirándolo como global y mesosistema mirándolo como comunidad. Y el sistema educativo puede ser un regulador y puede ser un convocador de lo que queda de la familia o cómo reestructurar y redefinir la estructura de una familia. La familia también es el que no está físicamente. Es en la escuela donde puedes recibir la asistencia social, donde puedes recibir la asistencia psicológica. Yo creo que ese es un escenario también de diagnóstico, de percepción de los conflictos de los niños, de los adolescentes cuyos padres han emigrado. Y de ahí hay una variedad que nos tomaría otro webinar, en realidad, cuáles serían las opciones de asistencia psicológica y social para estas familias migrantes. Yo creo, para terminar y dar este paso, Jorge, yo creo que existe una suerte de mito y realidad social que la sociedad no la quiere decir. A ver, ¿por qué no está centralizado o por qué no existe una abundancia de proyectos y propuestas de cuidado de los que se quedan, ¿sí? De esta familia? ¿Por qué no está estructurado ya en el sistema educativo propuestas, materias o espacios que ayuden a mejorar el estado emocional y psicológico del niño? Yo creo que hay una cosa que no se dice y que responde a esta ausencia de planes de intervención para esta población, que es el hecho de que
Yo pienso que la sociedad y los mismos gobiernos piensan que este es un grupo que tiene ya una ventaja. ¿Cuál ventaja? Tiene plata, tiene dinero. Es decir, los papás se van, sí, pero tienen dinero. Entonces, ¿para qué los vamos a ayudar? Si se fueron por dinero, lo tienen. Y ya se irán a Estados Unidos siguiendo a los padres, etcétera. Entonces, es descuidado porque tiene dinero también. O porque parece que tiene dinero. Correcto, gracias, Fernando. En síntesis, ya estamos casi llegando a la recta final. Aida, ¿qué podemos hacer frente a todo lo ya analizado? Según tu percepción, Aida, por favor. Permíteme una reflexión sobre esta última intervención de Fernando. Primero decir que me encantaría leer tu libro, seguirlo. Yo creo que la dimensión de la psicología, de la dimensión de la salud mental, está siendo canjeada por las remesas. Y esto es gravísimo para el Correcto. caso de las políticas migratorias, ¿no? Entonces, quiero decir lo siguiente, me parece magnífico que Fernando haya puesto estadísticas sobre el tema, porque eso nos está hablando efectivamente de la voluntad de los progenitores incluso de producir reunificación familiar. Estamos nosotros en un primer cuello de botella. En el caso peruano, digamos, el 69.4% de la población, pueden decir pues en cifras redondas 70, tiene entre 15 y 49 años, ¿no? Son los que se van al exterior, pero de esta cantidad, que es un 70% en edad productiva como población económicamente activa, 64% son solteros. Eso es lo primero, son solteros. O sea, yo comparto el tema de la fuga de talentos, por supuesto, el tema de la fuga de talentos que en el retorno no se puede recuperar con un tema solamente pues de darles una política social asistencial, que tengan techo, que tengan comida, porque esa fuga de talento está referida a personas que lograron otros niveles académicos en el exterior por falta de oportunidades. En el caso de los peruanos, se van a Argentina porque la educación hay educación pública gratuita, que no es el caso peruano, ¿no? Con la crisis de Milei, esto es regresivo, pero no me quiero centrar en un tema colateral, es decir, son solteros. Entonces, no estamos hablando de la reunificación. Para hablar, digamos, de ese tema de la fuga de talentos, 15.5% son profesores, 15% son ingenieros, 11% son administradores de empresas, 7.3% son enfermeros y 5.9% contadores. Y de los que regresan más los hombres que las mujeres, porque efectivamente la oportunidad laboral que se da para las mujeres en profesiones de otro estándar, en realidad de servicios, más que de profesión, enfermeras. Entonces, efectivamente, el apego surge gravemente y las políticas sociales no están priorizando la población migrante, no está priorizando la población migrante porque tenemos un flujo gigantesco de remesas desde el exterior. 5 veces representan las remesas frente a lo que es la cooperación internacional, que se ha reducido, porque en nuestros países la cooperación internacional que había en otros años, hablando efectivamente del 60 al 2000, hoy día no existe. Entonces, estos niños migrantes de familias migrantes, digamos, porque no han podido migrar, solo el 10% ha viajado de esas familias. Y efectivamente, los que son los solteros de la casa, los más jóvenes de la casa. Estamos hablando incluso de las generaciones de progenitores, sino entre hermanos mayores y hermanos más pequeños, ¿no? Por supuesto que no se está trabajando el tema de las remesas. En materia educativa, yo particularmente considero que es fundamental que se incorpore un enfoque de entender a la población migrante como una población vulnerable, a la familia del migrante. Nosotros hoy día desde el Ministerio de la Mujer, yo soy ministra de la Mujer, se otorga un bono a aquellos hijos de, primero, de mujeres que fueron víctimas de la secuencia del feminicidio. Por lo tanto, son hijos solos, son víctimas del feminicidio. No hay una figura
que esté priorizando el tema del migrante en general. El Perú tiene 1.800, más de 1.890 distritos y por supuesto solo en 3 el Perú no recibe remesas, solo en 3 distritos de esa población, de estos distritos no reciben remesas, lo cual nos está hablando de que son distritos todos que tienen algún familiar migrante. Sin embargo, a la hora de la salud mental, por supuesto, no hay estos fondos que se envían, estos fondos que son 5 veces más que la cooperación internacional, no se están invirtiendo en las familias migrantes. Creo que ahí hay un gran vacío del sistema educativo que los va a tener que priorizar como sujeto social vulnerable a ser atendido a partir del desapego, a partir del abandono. El retorno, digamos, de las madres es menos alto que el de los padres, justamente porque ingresan a oficios y no a profesiones. Entonces, en términos de las soluciones que se plantean, por supuesto, la salud mental sigue siendo una prioridad en la escuela pública y privada peruana, ¿no? Pero además de ello, habrá que focalizar también en tener una identificación de los niños migrantes víctimas de situaciones de no reunificación familiar y que están pues con parientes, que están con vecinos, que están con cercanos, que ni siquiera es el otro progenitor o que no existe el otro progenitor, ¿no? Me quedo ahí sabiendo, digamos, que el tema de salud mental en el Perú es gravísimo porque no existen los suficientes profesionales de salud mental, así no sean médicos, sino personas técnicas preparadas, digamos, en ese campo, como para la atención de la familia, de la población migrante, que no se desde el punto de vista económico. Y entonces, repito la frase, se prioriza la recepción de las remesas, no se prioriza la atención de la salud mental de esa familia que recibe remesas. Muchas gracias, Aida. Fernando, tenemos aquí una pregunta de de los integrantes de la audiencia que están observando. Edgar Galeano dice: felicitaciones por estos temas. La pregunta es la siguiente: si es la separación tan negativa como están planteando los expositores, los 3 millones de migrantes ecuatorianos que están afuera serían unos irresponsables y malos padres y madres. Tiene un minuto, Fernando, para contestar esta pregunta. No, Edgar, porque a ver, yo creo que hay un discurso externo y hay una razón interna. Al final las familias eh, se dejan someter de un proceso llamado autopoiesis. ¿Qué significa eso? Es la capacidad de autorreestructurarse eh, entre los miembros que se van y los miembros que se quedan, de quien asume el rol pautador y parental. Y sobre el discurso del amor y de las razones, también se logra conciliar con los que se van con los que quedan. Es decir, hay se redefine la forma del amor, porque es como una negociación. Yo vengo acá a hacer un sacrificio y tú haz lo correcto allá. Es más, yo puedo decir que no toda familia migrante es una familia disfuncional. O sea, la salida, el movimiento del progenitor hacia afuera es un movimiento disfuncional que desequilibra la homeostasis de una familia. Pero la familia, si tiene recursos, se reequilibra y logra encontrar ciertos códigos relacionales, como cómo quererse a la distancia, cómo amarse a la distancia. Y es más, te puedo decir que conozco a muchas chicas abanderadas y chicos abanderados. Conozco porque he hecho una investigación en algunos cantones cercanos a mi ciudad, en donde son abanderados. Es decir, ¿cómo el hijo del migrante puede ser abanderado? Porque cumple con el pacto, ¿no? ¿Cuál es el pacto? Mi amor, me fui porque te amo, para poder estar mejor. Vos cumple con tu tarea, ¿qué? El ser buena estudiante, el ser buena persona, etcétera. Yo diría que se encuentra esta conciliación de amor, de cariño, de funcionalizar la comunicación, pero hay personas que también son vulnerables y frágiles y pueden caer en el riesgo de los problemas psicosociales. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto,
lo que hemos analizado hasta el momento, según tu percepción? Cuéntanos. A ver, yo creo que mira, yo tal vez no recuerden muchos, especialmente como digo, la generación Z, que era la que en un momento eh, eh, hablé de que, por ejemplo, si la migración se volverá mucho más funcional. Yo tuve una experiencia hace 18 años, al menos aquí en el Ecuador, hubo eh, cuando se hundió un barco de migrantes, donde murieron cerca de 100 migrantes. El, yo fui el psicólogo con un equipo que trabajó con los sobrevivientes, con 9 sobrevivientes del hundimiento del barco. Y trabajé en el proceso de duelo con cerca de 300 personas que eran los sobrevivientes de las familias que murieron, ¿no? Y me acuerdo que en una de los rituales que hice en alta mar para poder ese duelo ambiguo, hacerle un duelo más, yo diría, funcional, las Fuerzas Armadas de mi país nos prestó unos barcos, o nos prestó, sino nos facilitó y pudimos viajar hacia la zona cerca donde hubo el naufragio de los migrantes. Y después de ese ritual que se hizo, me preguntó, no sé si fue la CNN o Telemundo, pero fue una de estas cadenas, si todavía la migración, después de esto, de esta tragedia, el Ecuador iba a aprender algo y qué iba a pasar con la migración. Entonces yo dije de que, le respondí, si las condiciones sociales y económicas de este país no cambian, ¿por qué va a cambiar la migración? Entonces, le diría, ¿cuál es el futuro de la migración? El futuro de la migración tiende en la globalización a normalizarse y a regularizarse. Entonces, desaparece también el mito de la migración maldita, ¿no? Estamos hablando de una migración de cerebros hacia el lado europeo, es decir, no estamos hablando de la reunificación, estamos hablando del desarrollo personal y profesional en otro país. Estamos hablando de la facilidad del contacto, es decir, estamos hablando de otra forma de familia migrante, ¿no? Yo diría, es una familia transmigrante y es una familia transnacional. Entonces, no es la familia migrante esa típica que la teníamos, donde dos se van, tres se quedan y vamos a ver cómo se contactan. No, no, yo pienso, y también esto para Edgar, ojalá le ayude en su argumento, es el hecho de que la migración se normaliza. Quienes no han normalizado la migración en términos de regulación es quienes son los países de destino del mundo que a pesar que paradójicamente, patéticamente, cínicamente se benefician de la migración, pero la insultan, la denigran, la criminalizan, ¿no? Entonces, yo sí siento que existe y también haya experimentado en la familia de Edgar, en la familia de todos, de Aida, en la tuya Jorge, en la mía, en los que nos escuchan, es de que es muy normal tener, no sé, tu primo está estudiando en tal pasto o está trabajando en tal pasto. No necesariamente es ir a trabajar en la factoría en Estados Unidos, pero está en Europa, está en otro país, etcétera. El sistema educativo actual promueve, no sé, al menos del privado, el poder aprender otro idioma. Y tienes vos el inglés, el francés, el mandarín, ¿no? Entonces, de alguna manera ya te dice el sistema educativo particular cuál es la intención de dónde esta generación de niños podría ir a encallar en algún momento. La migración no es mala, son algunos miembros de la familia que han demonizado y también la política interesada ha demonizado la migración. La migración es buena, hace una familia más grande, más elástica, más poderosa, más complementaria, como las sociedades culturalmente más ricas. Muchas gracias, Fernando. A la final de los finales, pues somos ciudadanos del mundo. Aida, por favor, una preguntita de uno de nuestra audiencia. Si es la separación tan negativa como están planteando los expositores, los 3 millones de emigrantes ecuatorianos que están afuera serían unos irresponsables y malos padres y madres. Obviamente también aplica para Perú y muchos países. Adelante, Aida. Tiene 2 minutos para dar la respuesta. Sí, nosotros tenemos que tener una valoración importantísima de nuestra población migrante porque representa el 11% de la población nacional.
y tenemos más bien que valorarlo como una población altamente vulnerable que requiere de nuestros estados y en particular del Estado peruano una política migratoria adecuada a atender efectivamente la situación que la población migrante nuestra está viviendo en el mundo entero. Bien se habla de las familias transnacionales, es un código que se viene usando de manera ya reiterativa todo este tiempo. Y por supuesto, el Estado se beneficia de indicadores económicos que dejan los migrantes. Sin embargo, no lo está considerando como sujeto social, como colectivo migrante, de sus obligaciones de protección de la población migrante. La población migrante en el mundo no supera el 3% y podría ser absorbida por el conjunto de nuestros estados si es que nosotros superamos pues xenofobia, si superamos racismo, si superamos exclusión. Esto implica efectivamente políticas migratorias desde el conjunto de los estados que pongan también al migrante y a sus familias como centro de la protección política, del ejercicio pleno de derechos, de que se ponga en marcha lo que es este Pacto Mundial de las Migraciones de la Gobernanza, que nos dice para una gobernanza ordenada, pero nos preguntamos si de quién, ordenada para quién, porque no está siendo ordenada de cara a apoyar al migrante y a su familia. Entonces, yo creo que hay que quitarnos esa idea de poder haber pensado que pensamos que esas familias pues son irresponsables o son familias que tienen como voluntad el abandono de la reunificación familiar. No, 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 no. Son personas muy valientes, son personas muy emprendedoras, son personas efectivamente en búsqueda de oportunidades y queremos afirmar que nosotros queremos un mundo móvil y no un mundo inmóvil como era el de la Edad Media. Queremos un mundo móvil. Y así como migran las mercancías, debemos de permitir que migren las personas, pero migrar con derechos. Esa tiene que ser la estrategia, efectivamente, cuando nosotros vamos a considerar al migrante un sujeto social portador de derechos y, por lo tanto, a un Estado garante de los derechos y que tiene que velar por sus connacionales. Cuando yo he dicho que en el Perú solo 3 distritos no tienen familias migrantes, ¿no? Entonces yo me quedo ahí sabiendo de que, al contrario, valoramos muchísimo al migrante, nos preocupa muchísimo su situación en el exterior, es altamente alarmante de que tengamos normas tan importantes como el Pacto Mundial que sirven en realidad para la gobernanza de los estados y no así de la población migrante, y eso lo tenemos que rechazar cuando los estados, después de 5 años, que debían ya haber rendido cuentas sobre los logros del Pacto Mundial de las Migraciones, esto no se da en un contexto antimigrante y ese contexto antimigrante está en ascenso por los triunfos no solamente conservadores, sino reaccionarios, misógenos y yo diría en algunos casos hasta reaccionarios, no solo conservadores. Yo me quedo hasta ahí por razones de tiempo y saludo el programa. Saludo el programa, esa oportunidad, Jorge y Armando, de estar con ustedes, porque no es usual que se ponga el tema del migrante y su familia como un foco de la atención pública en los webinars, digamos, que requieren, digamos, reflexionar sobre temas que están siendo puestos al margen del debate político nacional, siendo un contexto antimigratorio. Entonces, definitivamente, para terminar, las consecuencias, pues, de esta fragmentación familiar, definitivamente ese es el precio del progreso. Fernando, definitivamente la familia se fragmenta y ese es el precio del progreso. Fernando, adelante. Eh, la familia se fragmenta y se reconstruye. Se puede hacer de otra forma y se puede hacer de formas maravillosas también, al punto de hacer una familia elástica, una familia culturalmente rica, con un hijo, un primo, un hermano, un país y este aquí. Se me viene a la mente, no sé, la película Profesional donde el protagonista es Jacques Reno. Claro, es una película que habla sobre el sicario, pero al final ahí está una chica de 12 años con una maceta y una planta y que la toma de este hombre para ella cuidarla, ¿no? Y cuando se establece
que es ya al final de la película, se establece. Le toca sacar la planta de la maceta y enterrar en el suelo, ¿no? Para mí es una gran metáfora que cuando te vas de un lugar al otro, al final llevas la tierra de la maceta, la tierra de tu país, la tierra de tus orígenes y lo plantas en otro lugar para ser tú, para seguir siendo tú en otro país, en otro lugar y también ser siendo alguien más cuando vas y apostas a una cultura y esa cultura aposta en ti. Podemos ser más ricos, como decía Aida, con una migración, pero una migración naturalizada, no una migración criminalizada. Un gusto estar Bueno, en el programa y compartir, no sé, a la brillante Aida y a ti, Jorge. Gracias. muchas gracias a ti, Fernando, muchas gracias, Aida, y creo que hemos llegado al final. Muchas gracias. Adelante, director.